Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en el día número 73 viviendo en Suiza y este es un día un poquito especial porque es el último día del año y el primero del siguiente, ¿vale? Seguimos en Suiza, no he ido a visitar a mi familia, como ya os dije, las cosas no están como para dejarme un pastón o en la gasolina que me cuesta ir hasta España en coche y volver hasta Suiza o coger un avión en estas fechas porque los aviones están carísimos. Como ya os comenté, he trabajado en el casino de Montreux y ya está. Y bueno, y contaros un poco cómo ha sido mi experiencia, la verdad. La primera vez que trabajo como camarero aquí, en Suiza. Ha estado bien, no ha sido difícil, pero sí que es verdad que ha sido bastante estresante el hecho de trabajar en un sitio que no conozco de nada, la primera vez. Aquí sí que es verdad que tenía que hablar en francés todo el rato, no como en el trabajo en el que estoy actualmente, en el que estoy normalmente, que ahí puedes hablar español muchas veces, incluso con otros a lo mejor hablas en inglés. Bueno, pero no, aquí es francés y ya no solo que tengas que hablar en francés, sino que tengas que escuchar en francés, que tengas que entenderles y con el plus de que además hay prisa. Hay prisa porque hay que llevar los platos a no sé dónde, hay que servir a no sé quién. En fin, la verdad que bastante estrés. Y encima una noche como esta, que es como Nochevieja, es la fiesta de Nochevieja, es un evento importante, todo tiene que salir bien. Entonces había como bastante presión, la verdad. Yo he salido de allí y no me he dado cuenta, salvo por el dolor de pies que tenía, de la mierda de zapatos que compré, que son una basura. Son súper duros, además la suela no es blanda. O sea, la suela, es como si tuviesen tacón de los que suenan, como de taconear, ¿sabes? Como de bailaor. Terrible. O sea, un dolor de pies, pero guapo. Y lo que sí que, quitando ese dolor que solo he notado prácticamente toda la noche, luego al salir ha sido como que me he relajado y de repente me ha empezado a doler todo, como yo creo que de la tensión y tal, me ha empezado a doler como la espalda y eso. Luego ya se me ha pasado, pero el viajecito de vuelta al coche, que he aparcado como a 20 minutos del casino, ha sido como, hostia, la espalda, chaval, cómo la tengo. Pero bueno, bien, he cometido un fallo bastante tonto, que ha sido el de irme un poco antes de mi hora. Se supone que tenía que quedarme un poco más tarde, pero me he ido antes, porque yo realmente había visto el email y juraría que había visto que me tenía que ir a esa hora. Y de hecho no me han puesto ningún problema, ¿eh? Yo he dicho, oye, que me tengo que ir a esta hora según mi contrato. Y me han dicho, vale. Yo he firmado, he puesto las horas que he trabajado y ya está. Nadie ha dicho, ¿pero qué dices? ¿Cómo te vas a ir ahora? No. Que a mí me extrañaba también, ¿no? Porque había gente que se quedaba más tiempo y yo me iba antes. Digo, qué raro esto, ¿no? Y he pensado, pues será porque, yo que sé, aquí casi todos los que estaban trabajando eran suizos o franceses. O a lo mejor eran de otro país, pero su nivel de francés era perfecto, o sea, bilingüe, total. Y el mío era... ¡Ay! ¿Sabes? Me falta un poco todavía. Y digo, pues a lo mejor ha sido por eso. Me han mandado a casa antes porque como tengo menos nivel de francés, pues... Bueno, no sé, me han dado trabajo para las horas para las que realmente me necesitaban y luego ya se apañan ya ellos. Yo qué sé, no tengo ni idea. Pero no, resulta que me tenía que haber quedado un poco más. No creo que tenga ningún problema a la hora de que me paguen. Imagino que me pagarán, pero me pagarán a lo mejor un poco menos porque he trabajado menos que lo que tenía que trabajar. Y ya está. Imagino que no habrá problema. Ya os contaré. Y bueno, pues nada, la primera vez, yo creo que es la primera vez que entro en un casino guapo, porque yo nunca he ido a ningún casino. Nunca me han llamado ni el juego ni nada de eso. O sea, jugar a la consola y tal en mi casa con mis amigos, sí, pero entrar en un casino a fundirme la pasta no lo he hecho nunca. Estaba bien. La verdad que era un casino bastante grande, bastante guapo. Sorteaban un Ferrari y nada, estábamos como en la parte de arriba y desde arriba bajabas un poco y había como una entreplanta y se veían ahí todas las maquinitas, todos ahí jugando ahí, chin, como en Las Vegas. Me ha parecido curioso, en fin. Pero bueno, quitando eso, el trabajo bastante bien, bastante organizado. Los jefes muy serios, muy disciplinados, muy
haz esto, haz lo otro, tac, tac, tac. Pero los compañeros bastante majos y bastante majas y dispuestos a ayudarte. O sea que, aunque veían que a lo mejor mi francés no es perfecto, pero podía hablar con ellos y no me miraban raro ni me daban de lado. No. Gente bastante simpática, la verdad. Así que, en principio, mañana trabajo otra vez, porque, claro, yo recuerdo haber firmado 2 contratos, con lo cual las 2 fechas que me dijeron son la de hoy y la de mañana, por la mañana, hasta las 3 de la tarde. Pero a mí, por correo, solo me han enviado el contrato de hoy. Así que todavía no descarto llegar mañana allí y que me digan, no, si tú no estás en la plantilla hoy, tú no tienes que venir aquí. Y volverme a casa con la mano vacía. No lo descarto, ¿eh? Pero bueno, son las 6 de la mañana. Se me ha hecho muy tarde. He llegado a casa a las 2:30 más o menos. Y claro, aquí en casa, había fiesta. Como es Año Nuevo, pues uno de los chicos que vive aquí pues ha hecho una fiesta y tal. Y claro, por eso tengo aquí mi ropa, porque yo pensaba que iba a ser una fiesta que estaría la casa llena de gente. Normalmente esta ropa está fuera de la habitación, la tengo en el pasillo. Y digo, se van a, yo qué sé, se van a poner mi ropa o o la van a quemar, yo qué sé, tío. Así que la he dejado aquí. Y realmente cuando he llegado la fiesta estaba muy tranquila y eran pocas personas. Y de hecho he estado un rato con ellos. No lo iba a hacer porque venía cansado y quería descansar para mañana. Pero bueno, me han insistido un poco y oye, al final ha estado bien. He estado con 3 de ellos, con el chico que ha montado la fiesta, con el que vive aquí y con 2 amigos suyos, muy simpáticos los 2, bueno, un chico y una chica. Hemos esnifado tabaco, que por lo visto aquí es como una tradición suiza, esnifar un poco de tabaco, que realmente es como un polvito que tiene tabaco y eucalipto. O sea, a mí me huele a Vips Vaporub, pero que no es ni droga. Bueno, el tabaco es droga, todo el mundo lo sabe, ¿no? Más o menos, que tiene cosas de la droga. La planta del tabaco a lo mejor no, pero el tabaco que se vende y tal, sí. Pues me lo han ofrecido y digo, pero esto hace algo, esto es droga, me voy a sentir de alguna manera. No, simplemente lo hacemos así y ya está. Digo, voy a probarlo, no he snifado nunca nada en mi vida y digo, pues nada, pues esto va a ser lo más bueno o lo menos malo que me voy a poder snifar en la vida. Así que he dicho, pues ¿por qué no? ¿Qué más da? Estamos en Año Nuevo, estamos de fiesta. Ya os digo que no he sentido nada, que no me he venido arriba ni nada. Simplemente en la nariz notas como joder, pues como cuando te tomas un caramelo de menta fuerte, que dices, ay, como que respiras mejor o notas la menta ahí al respirar, ¿sabes? Como frío, nada más. O sea, nada más. Y quitando eso, pues nada, pues bien. Pero que me tengo que dormir ya un rato porque mañana, en principio, trabajamos. Menos mal que solo hasta las 3 y si vengo cansado, pues me puedo dormir pronto o me puedo echar una siesta y luego hacer alguna cosilla. Pero sí que es verdad que mañana cuando llegue tengo que preparar la ropa para currar al día siguiente en el otro trabajo. Que esperemos que me den trabajo. Esa es otra, ya veremos. Pero bueno, que las sensaciones aquí en el casino han estado bien. Me ha gustado. Y nada, ha estado bien, ya os digo. Han puesto música en directo, había música en directo, han cantado Que Viva España. No me preguntéis por qué. Pero la segunda canción que ha sonado era Que Viva España. Y todo el mundo bailando, como si fuese una verbena. Todo el mundo. Me he quedado loco. Hoy ha sido un día un poquito estresante. Hoy todo mi día, aunque realmente he trabajado allí, no sé, casi unas 7 horas, 7, 8 horas, prácticamente todo el día he estado pensando en este trabajo. Entonces tengo como ese cansancio de decir, pues, es que llevo todo el día, ¿sabes? Llevo todo el día como preparando mentalmente, la ropa, todo lo que me pudiese hacer falta allí. He estado viendo vídeos sobre cómo atender a la gente en un restaurante, yo qué sé, preparándome todo lo posible, ¿sabes? Entonces, se me ha ido todo el día, realmente, en esto. Y sinceramente yo creo que no merece la pena. Quizás, si estuviese más habituado y no fuese para mí tan estresante a lo mejor estas situaciones,
Si estuviese más acostumbrado a trabajar en hostelería y todo esto, y a hablar en francés todos los días, no como en mi trabajo, a lo mejor sería algo más normal. En plan, pues podría estar todo el día más o menos a mi bola haciendo cosas y luego voy a trabajar un rato y ya está. Quizás sí. Yo lo he hecho porque, digo, para estar aquí sin hacer nada, pues hago algo y trabajo y gano un poco de dinero. Ya que no voy a ver a mi familia, por lo menos gano algo de dinero y todo lo que pueda ahorrar para mi futuro aquí, para tener una estabilidad económica, pues mejor. Vamos, yo creo que de aquí a un año no voy a trabajar en Nochevieja, a menos que me ofrezcan muchísimo dinero, pero que lo dudo que lo vaya a hacer. Creo que si dentro de un año sigo viviendo aquí y ya tengo un trabajo estable, creo que ni me va a hacer falta ni me va a apetecer. Dudo mucho que lo vuelva a hacer. Probablemente no lo vuelva a hacer en mi vida. Probablemente esta sea la primera y la única vez que voy a trabajar en Nochevieja, que no me voy a comer ni las uvas ni nada, porque mientras todo el mundo estaba con las campanadas y tal de fin de año, mientras en España se estaban tomando las uvas, aquí no hacen eso. Aquí, por lo menos en el sitio donde yo estaba, en el casino la gente estaba en plan haciendo como una cuenta atrás y ya está, en plan 12, 11, 10, 9, ya está. Y lo han celebrado, han puesto música ahí a tope, se han puesto a bailar y ya está, se han besado, se han abrazado. Y mientras todos estaban así, yo estaba poniendo platos de postre, de una especie de como de tarta pequeña de chocolate o no sé qué con virutas de oro. Mientras todos estaban celebrando el año nuevo, yo era un mindundi por ahí que estaba poniendo platos en las mesas de gente que estaba ahí celebrando la vida, pues yo estaba poniéndoles platos de postre, de mierda. Así que lo he hecho porque la situación era la que era, yo estaba aquí, no iba a ir a ver a mi familia. Digo, pues mira, vamos a probar, vamos a trabajar y si ganamos un poco de dinero, bienvenido es. Y así por lo menos me pago el dron que me he comprado y ya está. Y pues poco más. Me voy a ir a dormir, haré otro vídeo, como mañana voy a estar menos cansado, a lo mejor os cuento más detalles de lo que ha sido hoy el día y demás, pero es que ahora mismo, mira que ya llevo 15 minutos hablando, me está dando la sensación de que no estoy diciendo nada. Ay, estoy muy cansado. Me voy a dormir. Buenas noches, gracias por ver el vídeo y feliz año nuevo. Chao, chao.